En el siguiente vídeo se va a tratar el proceso constructivo de ejecución de pedraplenes. Describiremos qué es un pedraplén, definiremos sus zonas principales, los materiales empleados en dicho proceso y sus características, así como el equipo necesario para su construcción. Será este punto, el de su ejecución, en el que más nos centraremos, para conocer en detalle el proceso constructivo de un pedraplén. Hablaremos finalmente de su medición y forma de abonarlo. Consiste en la extensión y compactación por tongadas de materiales pétreos, con destino a crear una plataforma sobre la que se asiente la explanada y el firme de una carretera. El área de trabajo será suficiente para el empleo de maquinaria pesada. Su ejecución comprende las siguientes funciones: preparación de la superficie de apoyo del pedraplén, excavación, carga y transporte del material que constituye el pedraplén, extensión y compactación de materiales en tongadas. Esta última operación se reiterará cuantas veces sea preciso. En los pedraplenes se distinguirán las siguientes zonas: transición, núcleo, cimiento, además de espaldones y zonas especiales. Transición, formada por la parte superior del pedraplén con un espesor de 2 tongadas y como mínimo de 1 metro, a no ser que en el proyecto se indique expresamente otro valor. Núcleo, parte del pedraplén comprendida entre el cimiento y la zona de transición. Cimiento, formada por la parte inferior del pedraplén en contacto con el terreno preexistente o superficie de apoyo. Su espesor será como mínimo de 1 metro o la altura libre desde la superficie de apoyo hasta la zona de transición del pedraplén, cuando dicha altura libre fuera inferior a 1 metro. Espaldones son las partes exteriores del relleno que ocasionalmente constituyen o forman parte de los taludes del mismo. Zonas especiales son zonas del pedraplén con características especiales, tales como zonas inundables, etc. De existir, el proyecto deberá fijar sus características y dimensiones. La coronación es la zona comprendida entre la transición del pedraplén y la superficie de la explanación. Es la parte superior del relleno sobre la que se apoya el firme, con un espesor mínimo de 2 tongadas y siempre mayor de 50 centímetros. Materiales. Pueden proceder de la excavación de la explanación o, excepcionalmente, los materiales pétreos podrán proceder también de préstamos. Las zonas concretas a excavar para la obtención de materiales serán las indicadas por el proyecto o, en su defecto, por el director de las obras. En general, serán rocas adecuadas para pedraplenes las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas resistentes, sin alteración apreciable, compactas y estables frente a la acción de agentes externos y, en particular, frente al agua. El director de las obras tendrá facultad para rechazar materiales para pedraplenes cuando así lo aconseje la experiencia local. Los materiales deberán, además, cumplir los siguientes requisitos: granulometría. El tamaño máximo no deberá ser superior a los 2/3 del espesor de la capa compactada. El porcentaje en peso de partículas menores al tamiz de 25 milímetros será inferior al 30%. El porcentaje en peso de partículas que pasen el tamiz de 75 micras será inferior al 10%. En adición a lo anterior, la curva granulométrica se ajustará a la franja indicada en la siguiente tabla. El equipo. Los equipos de transporte, extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del PG3 y deberán, asimismo, ser aprobados expresamente por el director de las obras a propuestas del contratista. Hablaremos de la maquinaria, los medios auxiliares y la mano de obra. Dentro de la maquinaria encontramos la excavadora tipo frontal o pala cargadora. Los camiones tipo dumper serán los encargados del transporte y la descarga del material en la zona de extendido. El bulldozer será la máquina encargada de la extensión de los materiales en tongadas. La compactadora, de rodillo y o pata de cabra, será la que realice la compactación de dichas tongadas. Y los camiones de riego, necesarios en caso de la humectación de las tongadas. Los medios auxiliares serán sobre todo los referentes a los trabajos de nivelación y replanteo. Tendremos aparatos topográficos, estacas, jalones, cinta métrica. En cuanto a la mano de obra, tendremos un jefe de equipo o capataz, operarios de maquinaria y peones. Ejecución de las obras. Se compondrá de los siguientes procesos: preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo pedraplén, excavación, carga y transporte del material, extensión de las tongadas, compactación
y puesta a punto del método de trabajo. Hablaremos también de las limitaciones de la ejecución y de las tolerancias de las superficies acabadas. Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo pedraplén. Si el relleno tipo pedraplén se va a construir sobre terreno natural, se efectuará en primer lugar, de acuerdo con lo estipulado para el desbroce del terreno y para la excavación de la explanación y préstamos del PG3, el desbroce del citado terreno. En función de la necesidad de su utilización posterior, se eliminará la capa de tierra vegetal y se procederá a su almacenamiento en condiciones adecuadas para evitar su deterioro. Tipo pedraplén sobre suelos compresibles y de baja resistencia, sobre todo en caso de suelos orgánicos, la vegetación podrá mejorar la sustentación de la maquinaria de movimiento de tierras y facilitar las operaciones de compactación de las primeras tongadas. En estos casos, el proyecto o el director de las obras definirán su posible conservación. En los casos que sean indicados en el proyecto, se extenderán materiales granulares gruesos o geotextiles que permitan o faciliten la puesta en obra de las primeras tongadas del relleno. Tras el desbroce, se procederá a la excavación y extracción del material que se considere necesario para constituir la superficie de apoyo, en la extensión y profundidades específicas en proyecto. Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyará el relleno tipo pedraplén, se escarificará esa zona de apoyo, de acuerdo con lo previsto en proyecto y en el PG3. Se compactará con las condiciones exigidas para el cimiento del relleno tipo pedraplén, siempre que estas operaciones no empeoren la calidad del terreno de apoyo en su estado natural. Si el material del antiguo relleno, cuya remoción sea necesaria, es del mismo tipo que el nuevo y cumple las condiciones exigidas para este, se mezclará con el del nuevo relleno para su compactación simultánea, en caso contrario será transportado a vertedero. Cuando el relleno tipo pedraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que exista agua superficial, se conducirá el agua fuera del área donde vaya a construirse antes de comenzar su ejecución, mediante obras que podrán tener el carácter de accesorias y que se ejecutarán con arreglo a lo previsto para el tipo de obras en el proyecto o, en su defecto, siguiendo las instrucciones del director de las obras. Las transiciones de desmonte a relleno tipo pedraplén, tanto transversal como longitudinalmente, se realizarán de la forma más suave posible, según lo indicado en el proyecto o en su defecto, excavando el terreno de apoyo hasta conseguir una pendiente no mayor de 1 medio, que se mantendrá hasta alcanzar una profundidad por debajo de la explanada de al menos 1 metro, o el espesor de 2 tongadas. Dado que las operaciones de desbroce, escarificado y escalonado de las pendientes dejan la superficie del terreno fácilmente erosionable por los agentes atmosféricos, estos trabajos no deberán llevarse a cabo hasta el momento preciso y en las condiciones oportunas para reducir al mínimo el tiempo de exposición, salvo que se recurra a protecciones de dicha superficie. Excavación, carga y transporte del material. Los trabajos de excavación se ejecutarán de manera que la granulometría y forma de los materiales resultantes sean adecuadas para su empleo en pedraplenes. En caso necesario, después de la excavación, se procederá a la eliminación o troceo de los elementos singulares que tengan formas o dimensiones inadecuadas, según indique el director de las obras. La carga de los productos de excavación y su transporte al lugar de empleo se llevará a cabo de forma que se evite la segregación del material. Extensión de las tongadas. Una vez preparada la base de apoyo del relleno tipo pedraplén, se procederá a la construcción del mismo, empleando los materiales que se han definido anteriormente, los cuales serán extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de las tongadas será el adecuado para que, con los medios disponibles, se obtenga la compacidad deseada. A falta de otra especificación, dicho espesor será de 60 centímetros y, salvo autorización expresa del director de las obras, a propuesta justificada del contratista, el espesor máximo de las tongadas, una vez compactadas, no será nunca superior a 1,35 m, ni a 3 veces el tamaño máximo del árido. En todo caso, el espesor de la tongada debe ser superior a 3 medios del tamaño máximo del material a utilizar. El material de cada tongada se descargará en obra sobre la parte ya extendida de dicha tongada y cerca de su frente de avance. De esta posición será empujado hasta el frente de la tongada y extendido a continuación de este mediante tractor equipado con pala de empuje, realizándose la operación de forma que se corrijan las posibles segregaciones del material. En casos especiales podrá regarse el pedraplén con agua a presión siempre que el director de las obras lo considere conveniente. Los rellenos tipo pedraplén sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras.
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria, en general en torno al 4%, para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión y evitar la concentración de vertidos. Salvo prescripciones en contra del proyecto del director de las obras, los equipos de transporte del material y extensión del mismo operarán sobre todo en el ancho de cada capa y, en general, en el sentido longitudinal de la vía. Deberá conseguirse que todo el perfil teórico del relleno tipo pedraplén quede debidamente compactado. Compactación. El método de compactación elegido deberá garantizar la obtención de las compacidades mínimas necesarias. Con este objeto deberá elegirse adecuadamente para cada zona del pedraplén la granulometría del material, el espesor de tongada, el tipo de maquinaria de compactación y el número de pasadas del equipo. Estas variables se determinarán a la vista de los resultados obtenidos durante la puesta a punto del método de trabajo de la que a continuación hablaremos. Si en la compactación se utilizan rodillos vibratorios, el peso estático del equipo no deberá ser inferior a 10 toneladas. Las zonas de trasdos, de obras de fábrica, zanjas y aquellas que por su reducida extensión u otras causas no puedan compactarse con los medios habituales, tendrán la consideración de rellenos localizados y se estará a lo expuesto en rellenos localizados del PG3. Puesta a punto del método de trabajo. Salvo prescripción en contra del proyecto del director de las obras, el control de construcción de un pedraplén consistirá en un control de procedimiento que permita comprobar el método de construcción del relleno. El contratista propondrá por escrito al director de las obras el método de construcción que considere más adecuado para cada tipo de material a emplear, de manera que se cumplan las prescripciones indicadas en el PG3. Salvo que se aporte suficiente experiencia sobre el método de trabajo propuesto, la aprobación de este por el director de las obras estará condicionada a su ensayo en obra. Dicho ensayo consistirá en la construcción de un tramo experimental con un volumen no inferior a 3.000 metros cúbicos. A la vista de los resultados obtenidos, el director de las obras decidirá sobre la conveniencia de aprobar, modificar o rechazar el método propuesto. La variación sensible de las características de los materiales del pedraplén, a juicio del director de las obras, exigirá la reconsideración del método de trabajo. Limitaciones de la ejecución. Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación. Si ello no es factible, se eliminará el espesor de tongada afectado por el paso de tráfico. El director de las obras deberá tener en cuenta la posibilidad de lluvia y su influencia antes de aprobar el extendido y compactación del relleno. Tolerancias de las superficies acabadas. Las superficies acabadas del núcleo y de la zona de transición se comprobarán mediante estacas de refino niveladas con precisión centimétrica, situadas en el eje y en los bordes de perfiles transversales que disten entre sí no más de 20 metros. Se hallará la diferencia entre las cotas reales de los puntos estaquillados y sus cotas teóricas, con arreglo al proyecto, y se determinarán los valores algebraicos extremos de dichas diferencias, para tramos de longitud no inferior a 100 metros. Se considerarán positivas las diferencias de cota correspondientes a puntos situados por encima de la superficie teórica. Realizando una síntesis de este vídeo, hemos visto en él que un pedraplén consiste en la extensión y compactación por tongadas de materiales pétreos con destino a crear una plataforma sobre la que se asiente la explanada y el firme de una carretera. Hemos definido también sus zonas principales. Situamos la procedencia de los materiales. Podían proceder de la excavación de la explanación o ser procedentes de préstamos. Definimos cuáles eran las rocas adecuadas para pedraplenes y sus requisitos granulométricos y de resistencia a la abrasión. Nombramos aquellos equipos necesarios de maquinaria y medios auxiliares para la ejecución de la obra y la mano de obra encargada de manejarlos. Y profundizamos en el proceso constructivo, donde hablamos en detalle de los procesos de la ejecución de un pedraplén. Recordamos eran: preparación de la superficie de apoyo, excavación, carga y transporte del material, extensión de las tongadas, compactación y puesta a punto del método de trabajo, en el que definimos el tramo de pedraplén experimental. Conocimos también cuáles son las limitaciones en la ejecución del pedraplén, así como las tolerancias de las superficies acabadas. Y por último, hablamos de su medición y de la forma de abono,